Si queréis, bueno, lo primero de todo, muchas gracias a la organización por montar este sarao, que al final, bueno, pues es somos un evento para juntarse y hablar un poco de tecnología de muchas disciplinas y para, bueno, conocernos y establecer esos lazos, así que muchas gracias también por invitarme a mí a hablar de esta historia. Bueno, ¿de qué voy a hablar? Ahora después me presento. Aunque pone ML lo primero, es de lo que menos vamos a hablar, de Machine Learning, ya os aviso, lo siento a los amantes de la inteligencia artificial. La idea aquí era un poco, sin sentar cátedra, contaros un poco mis experiencias sobre lo importante que son los modelos de datos y el procesado de datos para procesos posteriores de Machine Learning y de otras cosas, pero bueno, principalmente enfocaremos un poco el tiro a eso. Bien, yo soy Axel Blanco. Para los que no me conozcáis, que probablemente seréis la mayoría, trabajo como Data Engineer realmente en Kepler, que somos una empresa que nos dedicamos a dar servicios a otras empresas de Big Data y Machine Learning sobre nube. Bueno, en redes me podéis encontrar como DreamMark y un poco gran parte de las cosas que voy a compartir con vosotros son experiencias que he obtenido tanto en esta empresa como en alguna otra haciendo productos de datos end-to-end. Vale. Entonces, ¿de qué temas vamos a hablar en general? Bueno, primero vamos a hacer una pequeña introducción muy compleja a qué es Big Data y qué es Machine Learning para, digamos, alinear un poco conceptos. Compleja lo digo porque realmente son temas un poco difíciles de definir y que cada uno tiene un poco su idea de qué es cada cosa. Seguramente de lo que yo ponga diréis, oh, te falta este tema que es súper mega importante y troncal en este asunto. Bueno, yo voy a contar un poco mi punto de vista y es lo que utilizo como baseline para el resto de la charla. Entonces, si no os gusta, por lo menos intentad seguirme la performance y hacer el intento de comprenderme. Luego vamos a hablar un poquito de ETLs. La idea es presentar un poco las dos digamos, grandes arquitecturas de ETLs. Aquí he usado hay un diagramita con servicios de Amazon Web Services como hilo conductor, simplemente para intentar aterrizar las diferentes piezas, porque inicialmente empecé a hacerlo con cajitas y dije esto es un lío, no se entera nadie, puestos a poner algo que nadie se entere, por lo menos que os suenen los servicios si queréis usar Amazon. Y luego ya hablar un poco más del modelo de datos en sí, lo importante que es, el impacto que tiene y demás. Vale. Bueno, entonces, vamos a afinar un poco conceptos. ¿Qué entiendo yo por Big Data? Bueno, pues al final no deja de ser un campo dentro de la informática, más o menos, que se dedica al procesado, almacenamiento y análisis de datos estructurados y no estructurados, con estas características que veis aquí. Realmente ahora mismo se habla mucho de Big Data como si fuese una cosa súper, bueno, ahora mismo, en los últimos 10 años, es como si fuese una cosa súper novedosa, que mola un montón y que todo el mundo hace. Realmente gran parte de las cosas que se hacen en Big Data se llevaban haciendo muchísimo tiempo antes. Al final, todo el mundo que tenía algún tipo de aplicativo informático almacenaba datos y los procesaba de alguna manera, con mayor o menor éxito, generalmente con menor éxito, pero bueno. Lo que pasa que es cierto que con la explosión del cloud, las nuevas técnicas de almacenamiento y de procesamiento, está al alcance de mucha más gente el almacenar grandes volumetrías y poder procesarlas. Que yo creo que es un poco la clave del Big Data, supongo que por eso quien se inventó la palabra puso Big, pues dijo, ya que vaya un poco dando idea. Yo creo que lo clave, sobre todo, es la gran volumetría de datos que en general se debe manejar con Big Data. Del orden de terabytes a petabytes en procesado. Quiero decir, tampoco me sirve de mucho que yo hago Big Data porque tengo petabytes de información allí en un data warehouse o en un S3 que no uso para nada y yo realmente proceso 10 megas al día, pero bueno, tengo ahí muchísimos datos. Perfecto, está muy bien, pero bueno, a lo mejor no haces Big Data en tu día a día. Sí, igual para casos de uso concretos, ahí ya no me meto. Otro de los trucos es el tema de que sean fuentes estructuradas y desestructuradas. Hasta no hace demasiado, el procesado generalmente iba sobre fuentes estructuradas. Yo tengo mi SQL Server, mi Oracle, mi lo que sea, estructurado, mis columnitas, mis tablitas y hago mis movidas. Transacciono hacia esa base de almacenamiento y opero, fin. Pero, sin embargo, gran parte de la información de la que disponemos, en general en nuestras vidas, no está estructurada.
bien sean ficheros de texto, bien sean conversaciones, bien sean imágenes, vídeos. Toda esa información es mucho más difícil de tratar en general porque no está tan estructurada como en una base de datos. De hecho, gran parte de toda esta historia es simplemente para estructurarla a una base de datos, porque realmente es más fácil trabajar con datos estructurados, pero bueno, eso es otra historia que no viene al caso. Y luego, sobre todo, como decía, yo creo que el truco es que tienes muchos datos y los quieres analizar y procesar del tirón. Es decir, si trabajas con pocas volumetrías, probablemente las metodologías y herramientas que han venido de la mano del Big Data te sean útiles, pero probablemente estés cayendo un poquito en la sobreingeniería, porque a lo mejor si tú mueves 10 megas al día y haces 3 joins, pues igual un procesador Spark con un clúster de MR pues no es tu mejor solución. Pero bueno, he visto de todo en esta vida, entonces yo no me meto en la casa de nadie a decirle cómo tiene que hacer las cosas. De hecho, es parte de lo que me gustaría que tuvieseis en mente todo el tiempo. No pretendo decir cómo hay que hacer las cosas, evidentemente, sino simplemente compartir un poco mi experiencia y que os sirva para compararla con la vuestra y ya decir lo que os guste. Bien, esto es uno de los topics de la charla. El otro topic... bueno, claro, esto os lo he mencionado, pero se me ha colado. Gran parte de las herramientas que vienen asociadas a Big Data, pues Spark, procesador paralelo, etcétera, 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 Data Warehouses, realmente son técnicas y herramientas que nos sirven para el procesado masivo de datos y que son imprescindibles, pero son metodologías que se pueden aplicar en otros ámbitos, ¿vale? Aunque no estén necesariamente 100% ligados al Big Data, y es un poco de lo que vamos a hablar. Entonces, haciendo un pequeño paréntesis, ¿qué es el Machine Learning? Bueno, ¿cuántos de aquí conocéis el término? ¿Sabéis de qué va? Vale, creo que no voy a descubrir nada nuevo. Voy a hacer un poquito de foco en un par de cositas. Bueno, todos conocemos la inteligencia artificial, esa cosa súper guay con muchísimas disciplinas, de las que casi nadie conoce nada, salvo de Machine Learning, porque ahora tiene mucha explosión y a todo el mundo le mola un montón. ¿Cuál es el truco del Machine Learning? Principalmente que aprende a base de ejemplos. ¿Vale? Otras disciplinas de la inteligencia artificial no necesariamente requieren de ejemplos. De hecho, hay muchas disciplinas de la inteligencia artificial, generalmente más desconocidas, que al final lo que hacen es incorporar conocimiento experto, hacer optimizaciones de algún tipo, búsqueda sobre espacios de dimensionalidad amplia, y en ese tipo de casos no necesariamente te hace falta tener ejemplos. De hecho, generalmente no los tienes y no pasa nada, todo va bien y ya está. De hecho, no entrenas un modelo, que es un poco el pipeline habitual en ciencia de datos, que veremos un poco más adelante. Suele ser al final ese: cojo mis datos, entreno mi modelo, hago la inferencia sobre mi modelo, magnífico. Eso generalmente solo aplica en Machine Learning. Por eso está tan relacionado con el tema de Big Data y todo este tema. Generalmente además hay preferencia por muchos datos. Es cierto que esto es un poco trampa porque depende del modelo, pero los modelos que se quiere que se generalicen mucho y que funcionen bien y no hagan overfitting ni tengan sesgos ni esas cosas, generalmente se intenta que sean modelos que tengan una cantidad de ejemplos muy amplia. Porque al final el Machine Learning en lo que se basa esencialmente es en extracción de patrones. Si tu volumetría de datos es reducida, los patrones que vas a poder extraer evidentemente no van a ser muy grandes. O es posible que no te generalicen a toda la población que tienes. Ya hablaremos de eso un poco más en detalle. Y por último, tenéis que ser conscientes, un poco lo que comentaba antes, el flujo habitual es que yo entreno mi modelo en base a esos ejemplos por medio de un algoritmo de aprendizaje que pues, es más o menos costoso y que es determinante al final para toda la historia que monto por debajo de si entreno con más máquinas, menos máquinas, paralizo, no paralizo, pongo más datos, pongo menos datos. Va muy ligado al algoritmo de aprendizaje que se use y al tipo de modelo que estemos generando. Y luego ese modelo es el que se utiliza para la inferencia y demás historias. Bien, entonces, ¿cuál es, según a mí me parece, el flujo de ciclo de vida, digamos, de un producto de datos? Bueno, esto tiene... discutimos mucho en Kipler sobre este asunto. Os dejo aquí un link porque esta parte un poco de... Esto vendría a ser el ciclo de vida de ciencia de datos. Aquello, muy resumidamente, vendría a ser el ciclo de vida del análisis de datos, visualización, BI más tradicional, digamos, y esto vendría a ser un poco el ciclo en el que yo me voy a centrar, que es el procesado de datos en sí. Lo he puesto como si fuesen cosas súper separadas que no tienen nada que ver, pero una de las cosas que me gustaría que os llevaseis en la cabeza es que todo tiene que ver, y por favor no os olvidéis de nada, porque tener una silla con 3 patas suele ser, en general, una mala idea, salvo algunos detalles, pero... entonces, sobre este tema, os he dejado ahí un link bueno, de unas movidas que escribimos en Kipler en su momento, que entra un poco más en detalle, porque yo casi no voy a hablar de esto.
Entonces, ¿cuál es el flujo habitual? Bueno, normalmente lo que se suele hacer pues, es que tú llegas, tienes un caso de uso, generalmente tienes un problema, normalmente la gente no entra en esta historia si no tiene un problema, aunque a veces que sí, pero en cualquier caso siempre se definen un poco las fuentes que tienes. Es decir, yo al final pues tengo una serie de datos en estos diferentes sitios, pues quiero ingestar datos de Twitter, tengo aquí mi base de datos de toda la vida, ahora de repente he mandado acceso a un Teradata no sé qué, y ahora tengo aquí esto que he pagado a tal empresa para que me dé los datos de tráfico de Facebook, yo qué sé. El primer paso, evidentemente, es explorar esos datos, es decir, a ver realmente qué hay, cómo está estructurado, qué tipo de cosas nos interesa traernos, no nos interesa traernos, queremos todo, no queremos todo, ese tipo de cosas. Luego, sobre esa exploración, y esto suele ser un proceso iterativo, pero bueno, se suele definir un modelo de datos inicial, normalmente. Una vez tienes más o menos claro cómo vas a mapear las cosas, qué tipo de pasos vas a tener, si vas a tener tu zona de landing con tus brutos, luego tu staging, donde vas a hacer un poco algunas transformaciones, tus datos ya finales, en fin, eso ya te lo distribuyes un poco como quieres. Desarrollas tu ETL, ya tienes allá tus data engineers o tus desarrolladores ahí picando en la cueva sus cositas. Y luego ya pues dice, vale, ya está mi modelo de datos, lo tengo en mi data lake preferido, lo he incluso cargado en un data warehouse o no, eso ya a gusto del consumidor, vamos a validarlo. Este paso, bueno, hay mucha gente que dice, ¿para qué lo vamos a validar? Ya, tú mételo ahí al Power BI o lo que sea, ya, que lo valide alguien cuando sea. Y 3 años después dices, llevo almacenando 3 años de histórico de datos que no me van a ir para tomar por saco, qué maravilla, magnífico. Es importante validar los datos. Este ciclo ahora ya lo repetimos n veces, ya tienes tu equipo de ingeniería de datos o la gente que tenga destinada a eso que hace esas cositas y ya puedes empezar a incrustar casos de uso de diferentes tipos, pues tu dato de data lake los cogen tu data scientist, que son súper expertos en tu modelo de machine learning, hacen sus movidas, te empiezan a elevar riesgos porque estos datos a lo mejor no están muy allá. Llega tu data analysis, tenemos aquí el modelo, lo metemos en Power BI, magnífico, o MicroStrategy o la que sea, o nos hacemos un frontal ad hoc, pero es que resulta que el modelo aquí que tengo en Data Warehouse no me cuadran los datos, tengo muchos nulos, ¿qué es esto? ¿Cómo he podido ingestar esta historia? Es muy importante que todos los equipos trabajen relacionados. Uno me diría, pero es que en la exploración ha tenido que llegar los data scientists y los data analysts a hacer esa exploración ellos, y entonces ya está, los data engineers han sido meros ejecutores. Bueno, puede ser error en ese caso, en mi opinión, pero bueno, yo creo que todo el mundo tiene que estar involucrado. El hecho es que en cada uno de estos pasos es susceptible de que lo que habíamos pensado que era, luego no sea, o que hayamos hecho lo que habíamos pensado que era y resulta que el resultado no es lo que esperábamos para nada. Bien, entonces, yendo un poco más a lo que es el bloque de proceso de datos, como decía al final, pues la foto es muy grande y en principio nos vamos a centrar en este flujo. Generalmente el proceso de datos, a pesar de que ponga todo esto, suele estar más en este bloque, ¿vale? Normalmente es posterior a la exploratoria y es iterativo con la misma. Realmente la exploratoria se podría haber puesto en una especie de línea continua, lo que pasa es que quería establecer pasos para que fuese más fácil de seguir, porque la exploratoria se debería hacer al final de cada paso y al principio, es decir, deberían analizarse los inputs y los outputs y ver que todo tiene sentido y que todo está bien, incluso ver si lo que hemos sacado de verdad son insights o realmente hemos cogido mierda, hemos hecho unos procesados que no le sirven a nadie para nada, hemos obtenido mierda, o a lo mejor nuestros procesados son la leche, pero efectivamente el dato no era una basura y lo que tenemos, pues, bueno, pues por mucho que lo procesemos bien, pues es lo que es. Y sobre todo, para mí la parte de procesado de datos, sobre todo si sois una compañía, es importante que sea troncar a toda la compañía y que no esté cada uno en su parcela haciendo sus movidas con sus orígenes de datos, sino que se intente tener un poco de digamos, hilo conductor y bueno, un poco cultura del dato, que me consta que se hablará después del tema, a lo mejor os interesa encadenar una charla con la otra. Al final nuestro modelo de datos tiene que ser capaz de soportar en la medida de lo posible todos los posibles casos de uso que se nos ocurran en este instante o a lo mejor que podamos en algún momento introducir. Vale, ¿qué impacto tiene esto en nuestro modelo de Machine Learning? Pues claro, eso cuenta unas movidas que están súper guays, pero al final veníamos aquí a hablar de Machine Learning, ¿no? Bueno, pues realmente puede tener mucho impacto. Principalmente el más gordo y sobre todo el más evidente es que hay información incompleta o de baja calidad. Al final entran los data scientists, exploran la fuente de datos y dicen, vale, perfecto, esto me vale, y luego cuando termina el procesado y lo tenemos en el data lake ya limpito, resulta que eso no les vale, porque hemos introducido muchos nules o al cruzar con otras tablas hemos perdido muchos datos.
es muy importante tener en cuenta ese tipo de cosas. Es posible incluso que los data scientists ni siquiera sean conscientes, o data analysts o quien sea, ni siquiera sean conscientes del paso previo a nuestro data lake, directamente su input sea el data lake. Y en ese caso lleguen y digan, es que me has pedido que estime el precio de bicicletas en Madrid y no tengo ni siquiera el dato de lo que es una bicicleta, en plan, ni el precio, ni nada. Entonces, ¿qué te voy a estimar? No se puede estimar. Luego además hay una cosa, esto es un detallito, que no se suele tener en cuenta. Muchas veces va ligado a la tecnología que se utiliza, y es que este tipo de flujos no me vale que se hagan y ya está, tengamos un output, por muy bueno que sea ese output. Hay muchas veces que por nuestro negocio podemos tener restricciones de tiempo y que necesitamos que ese procesado converja, es decir, no me sirve de nada que yo tenga un procesado que funciona muy bien, pero que tarde 27 horas en realizarse, si yo quiero tener datos al día, porque eso no, evidentemente no converge, o sea, llega un momento que no, de hecho al día siguiente ya no tienes datos. Entonces es muy importante que se preste mucha atención al procesado de datos para que estos tiempos sean los que tienen que ser. Bueno, luego además sesgos, que ya hablaremos en más detalle un poco más adelante, pero durante el procesado de datos se pueden traer muchos sesgos o incluso se pueden incorporar muchos sesgos en base a las transformaciones que se hagan. Porque me he encontrado muchas veces que se hace un análisis de los datos de origen en principio están bien, no están demasiado sesgados, después de pasar por el proceso de transformación resulta que se quería agregar una serie de datos a esas fuentes y no se querían tener datos que no tuviesen esas agregaciones y al final lo que tenemos está totalmente sesgado, ¿vale? Y eso hay que tener mucho cuidado con ello. Que se establezcan relaciones incorrectas entre los datos, porque hay ocasiones, y esto viene más por el conocer muy bien las fuentes y tenerlas bien documentadas, que uno piensa que tal variable en tal modelo significa una cosa, y sin embargo, cuando se pone a cruzar datos, a utilizarlo, dice, si significa eso estamos perdidos, porque esto no va a ningún sitio. Y luego, por supuesto, la frecuencia de extracción de los datos, que esto va muy ligado con lo que hablaremos en lo que son las ETLs en sí. Es importante que si en nuestro caso de uso necesitamos datos diarios, nuestras ETLs tengan datos diarios. Si en nuestro caso de uso necesitamos datos horarios, es importante que nuestras ETLs tengan datos horarios. Y a veces llega uno de Data Lake a mirar y dice, perfecto, mis datos de bicis, vamos a estimar el precio de bicis. Pero es que yo resulta que quería estimar el precio de bicis cada hora y los datos, después de pasar por la ETL, a nadie se le ocurrió que los pudiera querer yo cada hora y están agregados a cada día, por ejemplo. Y entonces esos datos no me valen para nada. Entonces, hilando con este asunto, aquí es muy importante que el proceso de ETL sea un proceso compartido y que al final, cuando se habla de la ETL, todos estemos un poco alineados y no me ponga yo como data engineer a hacer la ETL y me digan, quiero manzanas, y yo diga, vale, número de manzanas, me pongo, número de manzanas. Y luego llega la clase y digo, pero es que las manzanas yo no las quería así, yo quería la clase de manzana y quería también el tiempo de manzana. Es importante que esté un poco incluido y que al final todos tengamos claro hacia dónde vamos. En general, los hilos de información, bueno, ya sabréis que son muy mala idea. Entonces, ¿qué pasos tiene una ETL? Así muy rápidamente, bueno, pues al final, como su propio nombre indica, extracción, transformación y carga. La carga realmente vamos a ignorarla porque, bueno, para el caso no me importa demasiado. Normalmente la carga suele ser o escupir a un data lake, o lo cargo en un data warehouse, o en fin, lo meto donde sea que luego se va a consumir. Pero esto al final vamos a asumir que siempre es igual. La mayor parte de los problemas que podemos encontrar los vamos a encontrar en estos dos primeros pasos. En traer los datos de las fuentes, asegurarnos de que nos podemos traer bien esos datos de las fuentes y que no introducimos ya problemas en ese paso, y en que las transformaciones que hagamos, las agregaciones y las modificaciones, no la liemos en ese momento. Entonces, cuando vamos a hacer la ETL, tenemos que tomar una primera decisión que es muchas veces determinante para el resto de cosas. ¿Cuándo voy a refrescar mis datos? Es decir, mi origen de datos o mi output de datos tiene que ser diario, perfecto, hacer un batch, hacemos bueno, diario, mensual, lo que sea. Voy a ejecutarlo todo en bloque, tengo una ETL que ahí ya pues el tamaño de la ETL depende de la frecuencia con la que quieras refrescarlo, va a ser más o menos rápido, un poco lo que yo decía, al final tiene que converger, como máximo el tiempo que tarda la ETL tiene que ser el tiempo de refresco, como máximo. Y en general es mala idea que esté muy pegado porque, bueno, luego siempre pasan cosas y bueno, hay que reejecutar y esas historias. O por el contrario, mis datos me van a llegar en tiempo real y yo voy a querer procesarlos en tiempo real. Y al final tener, digamos, una especie de stream de datos, estructurarlos como sea, pero que me van a entrar de forma continua y los tengo que procesar de forma continua.
Porque esto es otra de las historias que vino con el Big Data. Lo del batch está perfecto al principio, pero cuando tú al final procesas teras de datos al día, por lo que sea, temas de convergencia, por ejemplo, a lo mejor no puedes ejecutar la ETL todos los días, sino que necesitas trocear esos teras de datos y procesarlos por separado, pero en un flujo continuo. Si puedes, porque a veces no puedes, pero bueno. Entonces, ¿qué piezas suele tener y dónde van conectadas? Bueno, pues esto, por ejemplo, es una arquitectura batch así un poco estándar, tiene muchas piezas que sobran y muchas piezas que están añadidas para que veáis un poco ejemplos distintos. Al final vendría a ser, ingesto datos de alguna forma, los dejo en S3 por diferentes métodos. S3 es el Data Lake de Amazon. Tengo mi ETL coordinada, por ejemplo, con Step Function, que me permite definir un poco de flujo. Voy lanzando lambdas para hacer operaciones, eso son funciones as a service, hacer operaciones pequeñas, transformaciones pequeñas, o puedo tener, por ejemplo, un clúster de MR con mi Spark y mis tropecientos millones de nodos, mi operativa súper pesada, que lea y escriba en el Data Lake. Esto evidentemente ya va muy ligado al caso de uso concreto, depende de si yo tengo muchos datos, pocos datos, hago transformaciones pesadas, poco pesadas, tengo muchísimos pasos que quiero orquestar mucho, tengo muy poquitos pasos muy pesados, en fin, no voy a entrar mucho en ese tema porque daría para un libro, de hecho da para un libro. Y luego pues simplemente esos datos desde nuestro Data Lake pues podemos querer introducirlos en diferentes servicios, por ejemplo Redshift, que es un Data Warehouse, consultarlo directamente con Athena, te permite consultar live, más o menos, contra el Data Lake, cargarlos, por ejemplo, en una base de datos de acceso, una base de datos tipo NoSQL de acceso mucho más rápido, como puede ser Dynamo, y de nuevo está muy ligado al caso de uso. Pero para mí este bloque es perfecto, pero en principio se nos queda un poco fuera del scope, porque normalmente el proceso de datos suele estar aquí. Digo suele, porque no sé, al primer sitio al que llego, tenemos una ETL que deja los datos en el Data Lake, pues que claro, es que nuestro Data Analyst quería hacer sus cositas y claro, pues nuestro Data Analyst no sabe Spark, entonces pues lo hemos montado en Redshift, porque bueno, pues él sabe SQL y sí, eso pues perfecto. Entonces resulta que en Redshift tenemos ahí un Redshift levantado 24/7 con muchísimos nodos, porque tenemos una ETL enorme en el Redshift. Bueno, cuidado con esas cosas, pero en principio voy a asumir que todos somos muy sabios y hacemos las cosas muy bien. Y luego aquí simplemente pues ya se le conectan los diferentes casos de uso que tengamos con los servicios correspondientes a esos casos de uso. La parte buena de tener este tipo de arquitecturas es que al final, a pesar de que todos trabajamos unidos, todos estamos juntitos y todos sabemos un poco el contexto de todo el mundo, tenemos como piezas independientes y podemos introducir, o sea, incorporar y eliminar en nuestra arquitectura, digamos, los diferentes casos de uso como si fuesen piezas de Lego, y eso es muy, muy importante. Porque al final, sobre nuestro mismo modelo de datos, que es el mismo para todos y que yo sé que está curado porque estamos dedicando mucho tiempo a que la calidad del dato sea... Puedo tener mi SageMaker con sus científicos de datos haciendo sus movidas, puedo tener mi QuickSight, mi Power BI, mi MicroStrategy, mi lo que sea, con mis informes super mega guays para la gente de negocio. Puedo tener la gente de negocio consultando directamente contra Redshift para hacer sus informes o lo que sea, pero yo voy a estar seguro de que esos datos están bien, porque al final todos los usamos y todos los validamos. Al final, cuando cada uno tiene su cortijo, donde tiene sus datos, hace sus transformaciones y sus movidas, y tiene su caso de uso, se generan duplicidades, se genera coste extra innecesario, se generan errores, porque tú puedes ser que valides el dato de una manera y otro de otra, y no, o sea, para ti esté más o menos bien, suficientemente bien, y para otro no valga para nada. O sea, ese tipo de cosas, teniendo un Data Lake unificado, pues nos ayuda. Ahora imaginemos que en vez de querer ejecutarlo cada día, porque en general esas cosas que he puesto son de procesos pesados diarios, queremos introducirlo luego en formato stream. Bueno, si os fijáis, casi todas las piezas son las mismas, porque al final hay muchas cosas que se pueden mantener. Aquí sobre todo el truco es este bloque, bueno, Kinesis, he puesto Kinesis porque es el servicio de Amazon, por seguir un poco con la historia. Realmente aquí podríamos tener un Kafka, una cola de mensajes, lo que fuera, algo que al final nos permita introducir flujos de datos continuos. Y luego engancharlo con nuestro MR, con nuestro Kafka Stream, con nuestras Lambda Functions, porque por ejemplo una de las cosas que permite Kinesis es enganchar funciones de Lambda Function que vayan haciéndose procesado. Entonces nuestras mismas funciones batch podríamos introducirlas en nuestro proceso streaming, más o menos. Aquí sobre todo lo que hay que tener claro, y es un salto muchas veces no trivial, es que aquí hemos cambiado nuestra dimensionalidad temporal. Ahora ya no podemos trabajar igual, porque ahora tenemos datos que van entrando todo el tiempo. No me vale decir, vale, yo voy a tener una cantidad de datos y hago mis agregaciones y ya está.
sino que tengo que irlos ejecutando, o sea, no me van a llegar en ventanas separadas, sino que yo tengo que establecer esas ventanas. Y eso es otra decisión de diseño bastante importante. Ahora bien, ¿cuál es la clave de toda esta historia? Bueno, al final, lo que mola de todo esto es que estamos automatizando, que es algo que para los que venimos de la carrera de informática, se nos dice desde el principio que los informáticos somos muy vagos, entonces queremos automatizar mucho. Es verdad que queremos automatizar, no siempre somos tan vagos, pero bueno. La automatización tiene muchísimas ventajas. La principal es que reduce manualidades, o sea, eso es evidente. No tienes que tener una persona haciendo lo que sea, sino que se hace solo. Bien, magnífico. Eso además lleva asociado que hay menos errores, porque en general las máquinas se equivocan menos que los humanos, o por lo menos se equivocan siempre en el mismo sitio. Mientras que los humanos, bueno, somos un poco más estocásticos. Pero sobre todo es repetible. Es decir, podemos coger nuestro trozo de ETL, tenerlo parametrizado, cambiar ciertas cosas, no demasiadas, y tener nuestra ETL repetible y ejecutable en otro sitio. O no la ETL entera, pero sí partes pequeñas, podemos replicarlas de forma muy sencilla. Que ahora en vez de tener un Oracle tengo 30, no pasa nada, porque yo ya sé procesar Oracles. Entonces voy a tener que cambiar la lógica intermedia, evidentemente, pero hay muchas piezas que voy a poder reutilizar. Y claro, pues esto uno piensa, perfecto, yo hago mi exploración, tengo mis cositas, y ahora voy a poner en producción, ahora lo tengo que automatizar, ahora es cuando de verdad me interesa la automatización. El resto del tiempo, como es muy manual, no merece la pena automatizarlo. Bueno, esto es una verdad a medias. Hay que tener cuidado con la sobreingeniería, porque a veces uno dice, voy a automatizarlo, hacerlo todo súper abstracto, súper mega guay. Bueno, a lo mejor no te hace falta, a lo mejor tu caso de uso es un poco más pequeño y sal rápido, antes que tenerlo súper mega fino y luego ya vamos viendo. Ojo con lo de luego ir viendo, que a veces la caca nos la llevamos puesta. Pero hay que, una vez encontrado el punto medio, ciertos pasos de automatización son muy útiles en procesos de exploratorio, porque te permiten, pues eso, lanzar mucha experimentación sin tú tener que estar pendiente de toda esa historia. Entonces, por ejemplo, todas estas piececitas que veíamos también se pueden introducir en el flujo, en el ciclo de vida del ML. Si retrocedemos al ciclo de vida que teníamos aquí definido, al final, uy, ¿qué me ha pasado? Un ciclo de vida de ciencia de datos generalmente suele tener una fase de investigación, una fase de construcción del modelo, una fase de despliegue de ese modelo y una fase de validación de ese modelo. Y luego iteramos muchas veces sobre todos estos pasos. Realmente de lo que vamos a hablar nosotros va a ser de la fase de investigación, porque si os fijáis está muy relacionado con el ciclo de vida del procesado de datos. Y ahí, en los pasos posteriores, es donde la automatización es muy útil, porque al final nos va a permitir, por lo que os decía, que el Machine Learning se basa en entrenar modelos utilizando datos de forma iterativa. Esos entrenamientos son en principio agnósticos unos de otros. Entonces, la automatización nos viene muy bien para tener flujos parametrizados que nos permiten lanzar muchos experimentos en paralelo. Pero para eso es muy importante que nuestro modelo de datos esté muy finito. Bien, entonces, el modelo de datos. Que esto es la joya de la corona. A mí personalmente, claro, lo que más me gusta es el procesado, porque el procesado mola un montón, yo estoy haciendo mis cositas, programo, que eso me gusta mucho. Pero no hay que perder de vista el modelo de datos, porque cuando el programador solamente programa y no piensa en lo que viene luego después, luego dices, es que estas tablas no se relacionan bien, es que yo no puedo tener nules a lo mejor en una clave porque resulta que lo he cargado en un sistema que no lleva bien los nules, ese tipo de cosas. Entonces, es muy importante que el modelo de datos lo consideremos el core de toda esta historia, porque al final es donde contra lo que vamos a tirar los diferentes casos de uso. Y ojo que con modelo de datos no me refiero a mi diagramita de cajitas que tengo de mi base de datos super mega cool. No, el modelo de datos es lo que yo tengo en mi data lake, mis datos, mis tablas, mis particiones, eso es el modelo de datos. Y es muy importante ser consciente de todo lo que hay en data lake, porque muchas veces se echan paradas de caca al data lake, se espera que fermente y que eso de alguna manera se convierta en abono o no, pero bueno, tú lo echas ahí y a ver qué pasa. Y eso también deriva en que haya mucha repetición innecesaria. Tiene que ser generalista el modelo, porque
tiene en la medida de lo posible que ser capaz de tener todos esos casos de uso, aunque luego se concretice y se personalice para cada caso de uso, pero es importante que sea generalista, para que al final todos hablemos el mismo idioma y todos tengamos los mismos datos y, digamos, tengamos visibilidad sobre la misma información. No digo que todos veamos las facturas de nuestra empresa, sí digo que todos sepamos que existe algún sitio donde hay unas facturas de nuestra empresa y que a lo mejor podemos usar otro caso de uso. Y sobre todo, lo que he dicho todo el rato, requiere la contribución de todo el equipo. No me vale que el modelo de datos venga un DBA súper experto, que ahora le llamamos Data Analyst, y me diga, el modelo de datos tiene que ser así, tiene que tener estas columnas, estas tablas, o estos ficheros, y ya está. Y tú solo ejecutas. No, no me sirve eso. Todos tenemos que estar involucrados y todos tenemos, en cierta medida, que dar nuestra opinión. Y hay diferentes herramientas para esto, en las que no me voy a meter, pero bueno, es importante encontrarlas. Hay que tener cuidado con almacenar periódicos y periódicos y periódicos que a lo mejor no sirven para nada. Es una delicada línea entre el desastre y la maravilla. Para hablar de modelo de datos, realmente solo voy a tocar así por encima tres temas principales y además muy brevemente, porque claro, podríamos estar aquí hablando horas y horas y me han comentado que no me quedan horas y horas, lamentablemente, por suerte para vosotros y para mí. Entonces, vamos a hablar de calidad del dato, vamos a hablar de gobierno del dato y vamos a hablar de sesgos, un poquito más adelante y más tranquilos. En cuanto a calidad del dato, bueno, a lo mejor soy yo, que mi experiencia ha sido muy limitada, pero una cosa que he visto por allá por donde he pasado es que lo de el QA y el testing en el proceso de datos está un poco de aquella manera. Porque además muchas veces, por algún motivo, la gente que hace procesado de datos viene de lugares muy variopintos y muchos no han, a veces, trabajado demasiado en el desarrollo tradicional. Entonces, bueno, es un poco raro hacer test, a veces es difícil validar la calidad del dato, entonces simplemente normalmente se dice, ya lo hará el Data Scientist o el Data Analyst que venga después. Y el Data Analyst muchas veces dice, lo habrá hecho el Data Engineer que vino antes. Entonces, ¿qué entiendo yo por calidad del dato? Bueno, lo primero evidentemente es que los datos, si yo te digo que estos son manzanas, pues sean manzanas, claro, es una cosa como muy trivial, pero a veces no tan evidente. Luego es importante, aunque complejo, tener algún tipo de test, de alguna forma. Es decir, que validemos que las transformaciones que estamos realizando, si tienen que hacer A, hagan A. Y si yo ahora de repente hago un pequeño cambio, que esas transformaciones sigan haciendo A. Es cierto que en el proceso de datos muchas veces está todo muy interrelacionado y entonces al final, si modifico una transformación, al final me impacta en muchas otras cosas y tengo que hacer muchos cambios. Lo siento, vamos a tener que cambiar muchos tests, pero hay que validar que el resto de cosas siguen funcionando exactamente igual. Y, aunque esto es más difícil de controlar, a veces la calidad del dato no es solo que yo no tenga nules o que yo no tenga una tabla vacía o que yo no tenga columnas que se llamen de una cosa y signifiquen otra. Muchas veces es simplemente que los datos que meto no tienen sentido o que no son útiles para lo que yo quiero almacenar. Es decir, imaginad que yo tengo una tabla de facturas o tengo información de facturas en mi data lake y resulta que no estoy metiendo todas las facturas, sino que estoy metiendo, no sé, un 40% de las facturas de la empresa. Eso virtualmente no vale para nada, porque yo voy a estar tomando decisiones en base a una serie de datos que va a ser mentira, porque están incompletos. Luego es muy importante el tema de gobierno de datos, aunque también es complejo, sobre todo cuando uno empieza, por lo de no evitar la sobreingeniería. Por eso digo, encontrar el punto medio es complicado. Sobre todo hay que tener documentadas y definidas las fuentes, es decir, que todos sepamos qué datos está entrando y poder, lo del linaje de los datos no me gusta porque es la buzzword del año, pero al final ser conscientes de dónde vienen mis datos, por qué transformaciones han pasado, qué tipo de tablas o de ficheros tengo en mi data lake, qué significa cada cosa. Y si estoy seguro de qué significa esa cosa, es decir, yo puedo tener datos en la data lake que diga, vale, los he subido porque nos hacen falta para explorar, pero por favor no los uséis para nada de momento porque no me fío. Y sin embargo tengo otros datos que digo, mira, estos datos están, usadlos para lo que sea. Por último, quería hablaros de los sesgos. Los sesgos son una cosa además que afecta muchísimo en Machine Learning, porque, claro, como decía, está basado en ejemplos, es decir, extrae patrones de los ejemplos. Si nuestros ejemplos nos dan información errónea sobre la realidad, nosotros vamos a estar trasladando al modelo información errónea sobre la realidad.
Entonces, hay varios tipos de sesgos que tenemos que evitar y cada uno tiene su forma de resolverse. Bueno, un sesgo, por si queréis la definición, es una distorsión de una muestra que representa el conjunto de la totalidad. Viene muy relacionado de la estadística, al final queremos tener muestras pequeñas, más o menos pequeñas, que nos representen la totalidad de la población, porque normalmente tener la totalidad de la población pues es un poco imposible. Pueden ser sesgos intrínsecos al dato, que estos son más delicados de solucionar, es decir, mi dato ya me viene desbalanceado, ya me viene incorrecto. Por ejemplo, todos estos tipos de ejemplos que han ido saliendo, pues es que tenemos un algoritmo de filtrado de currículums que resulta que a las mujeres o a las personas de color las pone menos puntuación porque resulta que tenemos muchos más datos de hombres. Bueno, pues a lo mejor tienes que quitar hombres de tu conjunto de datos, o a lo mejor no tienes que hacer ese algoritmo, porque mejor no tener nada que tener algo que esté sesgado, generalmente. Puede estar introducida por las transformaciones, y esto cae en nuestro tejado. Tenemos que tener cuidado de que no introducimos esos sesgos en las transformaciones, no cortamos datos, no tenemos menos cosas de las que deberíamos tener, o a veces en Machine Learning se introduce mucho dato sintético, es decir, se cogen datos, se generan datos nuevos a partir de esos, similares a los que ya teníamos. Por ejemplo, con imágenes hace mucho, se rota, se mete ruido, etc. Y hay mucha gente que ha cogido mucho vicio a los datos sintéticos. Pues claro, está muy bien, si tu volumetría es reducida, inventarte datos más o menos parecidos para potenciar tu algoritmo. Eso está muy bien, pero puedes estar cayendo en un sesgo bastante evidente. Es decir, si tienes poca volumetría, al final lo que vas a hacer es los patrones que ya tienes, en general, potenciarlos. Hay que tener cuidado con eso. Hay veces que los datos sintéticos justo hacen lo contrario. Por eso tenemos que tener cuidado con cómo lo hacemos. Y los sesgos, a veces, pueden ser útiles. Y a veces puede ser que necesitemos introducir sesgos en nuestros datos. Por ejemplo, daba un amigo una charla después de la comida, que al final no va a dar, pero que yo espero que tenga algún otro momento, sobre generación musical. En el caso de la generación musical, al ser un problema tan raro, es un ejemplo concreto, a veces introducir sesgos y coger que nuestros datos, en vez de tener todo el conjunto de música del mundo, tengan solo pop o solo rock, nos ayuda. Es decir, ¿tenemos datos sesgados? Sí. ¿Sabemos que nuestro modelo no va a generalizar a toda la música del mundo? Sí. Pero a veces es mejor tener algo que nada. Simplemente tenemos que ser conscientes de los sesgos que estamos introduciendo y lo que de verdad hace nuestro modelo. Entonces, ya por ir acabando, ¿qué me gustaría que os quedaseis de esta charla? Que sé que he hablado de muchas cosas y, bueno, sobre todo, menos es más. Para mí esto es la pieza angular de toda esta historia. La tecnología y los datos se tienen que adaptar a nuestras necesidades y no al revés. Por mucho que ahora el streaming sea la leche, si en tu caso de uso no aplica streaming, no lo uses, porque es que te va a llevar a la perdición. Por mucho que tener muchos datos sea la leche, si no te hacen falta tener muchos datos, no los tengas, porque es que es mejor que, que al final no malgastes tiempo y esfuerzo en algo que no te sirve para nada. Que los datos significan lo que pensamos, eso es lo más importante y lamentablemente lo más difícil de conseguir. Que el modelo de datos sea genérico, porque, os decía antes, es muy importante que tengamos todos la misma visión. Y, aunque casi no he hablado de esto, que tengamos un conocimiento profundo del contexto. Los datos sin el contexto no son nada. Que yo tenga manzanas en una tabla no me dice nada si no sé de dónde salen esas manzanas, qué pintan en el mundo. Que yo tenga facturas de mi empresa no me dice nada si no sé qué son de mi empresa. Es decir, es muy importante que cuando nos pongamos a definir modelos de datos, a explorar los datos, tengamos gente cerca, o seamos nosotros mismos, conocedores del contexto de ese dato. Y que sepamos qué significan las cosas, por qué están así, por qué tengo nulos en mi tabla, porque a lo mejor tengo nulos, pero es que tienen que ser esos nulos. Y tiene que ser así, tengo que ver otra forma de solucionarlo. Es muy importante el contexto. Bueno, pequeño momento es el promo. El TechFest es en marzo, estamos abiertos a propuestas. Es un evento igual de guay que Commit, proponer charla. Y esto es todo por mi parte. Preguntas, sugerencias, los tomates creo que están al fondo. ¿Comer? Comer. Vale. Dime. Mencionabas Kepler. Sí. Vale. ¿Qué, no sé, casos de usos o cosas en las que estéis trabajando? Es una muy buena pregunta. Generalmente, de hecho, una de las cosas que estamos viendo es que lo del Machine Learning mola un montón, la inteligencia artificial le gusta a todo el mundo, pero en general no hay mucha madurez, sobre todo en España, para llegar a ese punto. Hay muchas veces que el primer paso en compañías suele ser: vamos a coger tus datos, vamos a tenerlos bien, vamos a ingestarlos bien, procesarlos bien y luego ya vemos qué hacemos después. En general suelen ser
cosas de Machine Learning bastante estado del arte, temas de visión, sistemas recomendadores, mucho de Big Data. Y luego, bueno, alguna cosilla un poco más puntera, pues de NLP, no sé, inteligencia artificial general, optimización, pero eso suele ser más residual, porque al final suele ser mucho de, vale, quiero hacer cosas porque mola mucho, pero no sé muy bien qué necesito realmente. Al final es lo del contexto. No vale de nada tener muchos datos y tener mucho machine learning y mucha historia si no sabes para qué quieres eso. O sea, te tiene que servir para algo, si no. ¿Más? Si no, de todas formas yo estaré por aquí, supongo que comeré como las personas normales, entonces podemos hablar después o lo que queráis. Bueno, me podéis encontrar como Dreammark y me podéis escribir un correo sin problema. Preferiría que me buscaseis como Dreammark porque el correo lo miro menos, pero muchas gracias por venir y lo que sea, aquí me tenéis.